Vamos a hablar el día de hoy de cómo abrir compañías en los Estados Unidos para evitar los errores más comunes. ¿Ok? Antes que nada, un pequeño disclaimer o advertencia. Yo soy abogado, pero no soy su abogado. Esta información es compartida con propósitos educativos. Si van a tomar decisiones sobre la creación de su compañía, sobre tributación, les pido que por favor consulten con su contador, consulten con su abogado. Y si necesitan más información, estaremos con mucho gusto encantados de poder ayudarles, ¿ok? Entonces, propósitos educativos. Para abrir una compañía en los Estados Unidos realmente no se requiere mucho. Sí, el entendimiento de las reglas, pero es muy fácil abrir una compañía en los Estados Unidos. Y el camino que van a recorrer empieza por saber qué tipo de compañía. Generalmente usted, si ya tiene la compañía, no sé si recibió la explicación, o la mayoría de las personas, lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en la creación de la compañía son LLCs. Pero realmente en los Estados Unidos tenemos varios tipos de compañías. Tenemos limited partnerships. Usted puede ir a, yo estoy en la Florida, así que nos vamos a enfocar en la Florida, puede ir a sanbis.org y elegir tipos de compañías y usted va a tener limited partnerships, LLCs, corporations y más. Entonces, y digo y más porque hay otros tipos de compañías que no son muy usadas frecuentemente, como limited partnership y así. En fin. Entonces, el tipo de compañía es muy importante porque no es lo mismo tener una corporación que tener una LLC. Si usted tiene una corporación, va a estar sujeto a ciertas obligaciones de cumplimiento. Usted tiene que tener reuniones anuales de los dueños, de los directores, y si no cumple con eso, las consecuencias, con ese requisito, las consecuencias son más negativas que si usted tuviera una LLC, porque la LLC no tiene una provisión específica que lo obliga a hacer esas formalidades, a seguir esas formalidades. ¿Ok? Porque las LLCs están diseñadas para ser más flexibles. Y si ustedes me preguntaran, Andrea, ¿qué compañía puedo abrir? En general, mi consejo sería empezar con una LLC porque las LLC son muy flexibles e incluso la LLC tiene la posibilidad de poder ser tratada tributariamente como una corporación. Simplemente hay que llenar un formulario, hay que mandarlo al IRS y esa LLC puede ser tratada como una corporación si es eso lo que a ustedes les conviene después de tener un año de operación de la compañía, hacer una elección tributaria diferente. La corporación nunca va a poder pasar de corporación a la LLC, pero la LLC sí. ¿Ok? De LLC a corporación. Sin necesidad de convertir la compañía. ¿Ok? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Andrea, me dices corporación, entonces tengo que hacer algún registro en el departamento de la Florida. No. Solo hay que hacer un formulario con el IRS. Para el departamento de la Florida se va a mantener como una LLC y a veces a nosotros nos interesa que se mantenga como una LLC para obtener los beneficios de protección patrimonial, algo que se conoce como charging orders, en la Florida, provisiones que nosotros podemos incluir en el operating agreement. ¿Ok? Entonces, para propósitos de protección patrimonial y muchas otras razones, yo quiero que sea una LLC. Pero para el IRS, yo necesito que tenga tratamiento fiscal de una corporación. Porque a propósito, la tasa tributaria de una corporación es 21%, mientras que la tasa tributaria de una LLC, como es una entidad transparente, no paga los impuestos en la cabeza de los dueños, puede ir desde 0 a 37%. Es ahí que a veces ustedes necesitan esperar a ver qué es lo que va a pasar con su compañía, porque si empieza como una LLC y empieza a generar ganancias, la tasa va a ser 21%. Pero si al principio usted no ha generado muchas ganancias, sus ganancias son pequeñitas, de repente su tasa impositiva tributaria no va a ser un 21%, va a ser al principio 10%, 5%, y hasta que usted acumule muchas ganancias, usted puede decir, ok, estamos preparados para tratar a esta compañía como una corporación. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de las corporaciones luego, pero quería que entendieran este primer punto porque es esencial. Después, una de las preguntas más comunes que nos hacen es, ¿dónde tengo que crear esa compañía? ¿La tengo que crear en Florida porque voy a hacer inversión en la Florida o porque voy a prestar servicios en la Florida? ¿O puede ser en una jurisdicción como Delaware, como Wyoming, o otras jurisdicciones que ustedes puedan imaginarse? Y la respuesta es depende. Depende de lo que ustedes quieren conseguir. Si ustedes están buscando privacidad, la jurisdicción de la Florida no es la más ideal. ¿Por qué? Porque si usted va a sanbis.org, usted puede ver el nombre de la compañía, el tax ID de la compañía, el manager. A veces algunos de mis clientes cometen errores y ponen incluso los dueños de la compañía, porque cuando usted pone member,
Usted le está diciendo a todo el mundo que usted es el dueño de la compañía. Entonces, yo como abogado les digo, hay que tratar de preservar un poquito de privacidad. Cuando usted crea su compañía es mejor poner manager, porque manager no quiere decir necesariamente que usted sea el dueño de la compañía. Yo puedo aparecer como manager de su compañía y eso no quiere decir que yo sea el dueño de la compañía. Manager simplemente es la persona que administra la compañía. ¿Ok? Entonces, muy importante saber esa diferencia. Entonces, si es que voy a elegir Florida, tengo que saber que no hay mucha privacidad. Pero si voy a un estado como Delaware, vamos a tener esa privacidad que estamos buscando. Lo único que Delaware va a mostrar y le va a dejar a conocer al mundo es que tenemos una compañía y el número de registro de la compañía. Nada más. Obvio que irse a esas jurisdicciones cuesta un poco más, pero esa es una decisión que usted tiene que saber. Con respecto a los impuestos federales, no hay mayor diferencia. Eso es algo que muchas personas me han preguntado, especialmente los que viven en Colombia. Me dice, Andrea, ¿Delaware es un paraíso fiscal? No, Delaware, ninguna entidad que usted esté creando en los Estados Unidos está libre de impuestos. Puede ser que tenga una tasa preferencial a nivel local, y más bien por eso muchas personas vienen a establecerse en la Florida, porque por aquí no tenemos income taxes, por aquí no tenemos state taxes a nivel de gobierno local de los estados, pero sí nos aplica los impuestos federales y eso le va a aplicar a usted independientemente de dónde cree la compañía. Delaware, Florida, New York, Alaska, eh, es irrelevante, ¿ok? Yo espero que estemos entendiendo un poquito eso. Voy a tratar de responder las preguntas, pero para avanzar creo que voy a seguir con toda la presentación y después tratar de responder las preguntas, pero veo que están surgiendo varias. Otro paso muy importante, y creo que la persona que ya tiene su compañía debe tener un Employment Identification Number, que es un EIN, un Tax ID de la compañía, y eso es muy, muy importante que tenga para poder abrir cuentas de banco, por ejemplo. El punto número 4, es importante que usted tenga cuentas de banco y que haga los pagos y gastos de la compañía a través de esa cuenta de banco. ¿Dónde veo los errores más comunes al momento de obtener un EIN number? Muchos extranjeros no tienen un tax ID number, muchos extranjeros no tienen un social security number. Entonces, cuando piensan que para obtener un employment identification number necesitan a alguien o con social security o con un IT number, y eso no es correcto. Usted puede obtener un tax ID para su compañía solo presentando un formulario que se llama SS4, poniendo la información de la persona responsable e indicando que esa responsable es foreign, es extranjera y no tiene un social security number, no tiene un tax ID. ¿Ok? Entonces, obvio que nos toca procesarlo de manera diferente, porque si usted estuviera en los Estados Unidos y tuviera un social security number, usted va a la página web del IRS y obtiene un EIN y lo obtiene inmediatamente, en minutos, en segundos. Mientras que si usted no tiene estos números, nos va a tocar enviar un fax, nos va a tocar esperar unos días, hasta un par de semanas, para poder obtener ese tax ID. Así que si usted va a crear esa compañía, como decía, me indicaban ahí, y está apresurado por el tiempo, porque la creación de la compañía a nosotros realmente nos toma un día. Si nosotros mandamos los documentos ahora, ya estamos obteniendo los documentos el día siguiente que prueban la creación de la compañía, donde se demoran más tiempo para ustedes, inversionistas que también están planeando su visita a los Estados Unidos, no están pensando quedarse en meses, sino tal vez semanas o días. Es importante que sepan que obtener el EIN number de la forma como les acabo de mencionar va a tomar algunos días. ¿Ok? Perfecto. Eh, abrir una cuenta de banco. Antes era muy fácil abrir una cuenta de banco con el EIN, con la creación de la compañía. Ahora los bancos están siendo un poquito más rigurosos y usted probablemente tendrá que tener presencia aquí en los Estados Unidos, ir al banco y firmar los documentos. Obvio que, como está bien abriendo la cuenta de banco de la compañía, no tiene que ser usted el que vaya a esa agencia de banco para abrir la cuenta. Puede ser su manager. Y su manager, como les dije, puede ser una persona que está aquí establecida en los Estados Unidos. ¿Ok? Perfecto. Obtener un seguro empresarial es bien importante. Tener seguro en los Estados Unidos, ya saben, el país de las demandas. Así que seguro empresarial, seguros de empleados, seguros de las propiedades si tienen real estate y más. Disculpen. Con respecto a los empleados, eso es algo muy importante y es uno de los errores más comunes que veo en las empresas.
Si usted tiene una compañía que está empezando a proveer servicios, si usted está empezando a contratar personas, por favor, entienda la diferencia entre ser un empleado y ser un contratado independiente. Se llama employee o independent contractor. Porque si usted tiene un empleado, usted está asumiendo ciertas obligaciones con el IRS. ¿Okay? Usted tiene que pagarle a esa persona por las horas de trabajo, tiene que enviar un porcentaje de sus impuestos, de los employment taxes, de los impuestos a los empleados, al IRS. La compañía asume parte de esos costos. Mientras que si usted tuviera un contratado independiente, usted no tiene que cumplir con esas regulaciones. Pero ¿qué es lo que pasa en la confusión que veo que muchas personas cometen? A pesar de que sabemos que esta persona es un empleado, lo estoy tratando como un contratado, no estoy cumpliendo con los pagos adecuados. ¿Y cómo sucede eso? Una persona que es trabajador independiente no debe estar sujeto a ciertos horarios. ¿Okay? Si usted está sometiendo a alguien, tienes que empezar a las 9, tienes que salir a las 2 de la tarde, usted está controlando el trabajo de esa persona. Si usted le da los equipos a esa persona, usted es considerado como un empleado y no puede decir que esa persona es un trabajador independiente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Yo no soy especialista en derecho laboral, conozco a muchos especialistas que pueden ayudarlos. También cuando contratan, ustedes traen su business model, su modelo de negocio aquí y tienen una persona que puede irse y llevarse esa información a otra compañía. Cuando pueda surgir esa situación y recomendaciones que ustedes tengan contratos especializados como non-compete, como no competencia, como que la información es confidencial, en fin, muchas cosas que un abogado de laboral puede ayudarlos a redactar para que ustedes protejan su negocio. Y finalmente, los requisitos fiscales. Esto incluye presentar declaraciones federales, declaraciones estatales y más. Sin más preámbulos, vayamos a la presentación. Veo que hay algunas preguntas aquí. Al final, creo, porque ya son las 1:18 y creo, no, siento que no hemos avanzado mucho. Muy rápido. Reglas básicas. Las reglas de inmigración, ahora si es que ustedes tienen visa y están establecidos aquí en los Estados Unidos, una visa de inmigrante, ustedes saben que ya son residentes fiscales. Los residentes fiscales en los Estados Unidos son los ciudadanos, los que tienen green card y los que tienen presencia suficiente para establecerse aquí en los Estados Unidos como residentes fiscales. Ahora, ¿importa qué tipo de visa tengo con respecto a la residencia fiscal? No necesariamente, ¿ok? Los tipos de visa que usted pueda tener es algo que recomendamos que tenga para que usted acredite la posibilidad de establecerse aquí en los Estados Unidos y trabajar, pero no tiene necesariamente que tener conexión con su residencia tributaria. Reglas de sucesión es muy importante y puede ser muy doloroso y muy costoso pasar por este proceso cuando usted, al crear su compañía, puede estructurarla de manera que no tenga que pasar por un proceso de sucesión. Un proceso de sucesión es el proceso por el cual sus herederos van a obtener legalmente la titularidad de todo lo que usted haya dejado en la Florida. En este caso estamos hablando de su empresa. Ok, entonces pasemos rápidamente a los tipos de visas. Ya sabemos, visas de inmigrante, visas de no inmigrante. Con la visa de inmigrante puede establecerse aquí sin problema y trabajar. Con la visa de no inmigrante usted tiene un periodo determinado para quedarse en los Estados Unidos. Pero sea visa de inmigrante o no inmigrante, lo que estamos hablando aquí es de su posibilidad de quedarse aquí en los Estados Unidos legalmente. ¿Ok? Y eso es algo que ustedes saben, es fácil de entender. Si necesitan más información, por favor, comuníquense con un abogado de inmigración. Claro que siempre que nosotros hacemos consultas con inversionistas extranjeros nos preguntan, ¿hay un tipo de visa al que pueda acceder y conectar ese visa con mi inversión para poder establecerme en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Hay varios tipos de visa dependiendo del país donde usted esté ubicado. Por ejemplo, personas que viven en Colombia tienen visas de inversionistas G2, personas porque hay un tratado con Colombia y Estados Unidos. Las personas que son peruanas, como yo, por ejemplo, peruana americana, soy peruana americana, pero los peruanos, ellos no tienen ese tipo de visa, entonces tienen que tratar de acceder a una visa que se llama L1. Y así. Hay otros tipos de visas como las EB5, por ejemplo, si tienen que hacer una inversión de más de $1 millón para poder establecerse aquí. Entonces, ese tipo de visa requiere la creación de compañías. E2, L1,
EB5, si usted está creando la inversión por su cuenta, y está relacionado con el tema que estamos hablando ahora. ¿Ok? Pero eso es algo muy delicado y especializado, y yo siempre recomiendo que usted hable con un abogado de inmigración, pero no cualquier abogado de inmigración, por favor. No el abogado de inmigración que usted conoce, sino un abogado especializado en business immigration. Business immigration, por favor. Ok. Que es inmigración de negocios. ¿Ok? No el que está apareciendo, que es súper bueno y hace simplemente un tipo de procedimiento de inmigración que como que evitar la remoción, la deportación y todo eso, que es un área excelentísima, pero alguien que realmente sepa de business immigration es mi recomendación para todos ustedes. Ok, perfecto. Consideraciones fiscales, como les decía, toda su visa, su estatus migratorio y todo eso no tiene nada que ver con la residencia fiscal. Bueno, está conectado un poquito, pero es totalmente diferente. Ahora, residencia fiscal se refiere a el tipo de impuesto que usted está mirando. Si estamos hablando del impuesto a la renta, esta regla que usted ve en su pantalla es la que le aplica. Si estamos hablando del impuesto de sucesiones, tenemos reglas totalmente diferentes. Muestro esta regla porque tal vez usted ya la conoce. 183 días en un año es más, es lo que aplica en su país también, pero 183 días en 3 años. Todos los días del año en curso, un tercio del año anterior, un sexto del año antes del anterior. Si usted cumple con esta regla de presencia sustancial, usted es considerado como un residente fiscal en los Estados Unidos y le corresponde tributar en los Estados Unidos con respecto a todo su patrimonio en el mundo y también reportarle al IRS todo lo que usted tiene afuera de los Estados Unidos. Entonces hay que entender esto para tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que usted se quedó aquí con su visa de turista para ver la compañía, estuvo muchos días y de repente tiene que cumplir con una serie de obligaciones que usted no planeaba cumplir. ¿Ok? Pero existen ciertas excepciones. Si esta es su situación, por favor, se ha quedado muchos días, vea que tenemos nosotros provisiones específicas en el código para establecer que tenemos una conexión más cercana con nuestro país, que hay un tratado, que si tengo una visa de estudiante puedo escribir los días, una visa J, M y Q. ¿Ok? Perfecto. Residencia fiscal, como les decía, este es el resumen, consecuencias tributarias en los Estados Unidos, como reportes SBAR, FATCA y más. Sin residencia fiscal, usted solo paga impuestos por lo que tenga en los Estados Unidos, nada más. Ojo, estamos hablando del impuesto a la renta, ¿ok? El impuesto a la renta sobre todo lo que tenga en los Estados Unidos. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que usted entienda, porque tal vez ese tipo de impuesto usted no lo ha encontrado en su país. Les dije hace un momento que yo soy peruana y en el Perú no tenemos el impuesto a los regalos, en el Perú no tenemos el impuesto a la herencia. Aquí en los Estados Unidos sí. Pero ¿por qué los americanos no nos preocupamos tanto por el impuesto a la herencia o a los regalos? Porque nosotros tenemos una exclusión súper elevada de más de 13 millones para hacer esas transferencias en vida y al momento de muerte. Solo si excedemos a los 13 millones es que recién vamos a tener que pagar impuestos por la transferencia del patrimonio, impuestos de hasta un 40%. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la población que tiene un patrimonio menos de ese monto no se preocupa por este impuesto, pero usted como extranjero tiene reglas especiales que le aplican. Si usted hace regalos en los Estados Unidos, el impuesto es el 40%. Of course, obvio, que hay una exclusión de $18,000. Pero si usted, por ejemplo, compra una propiedad, todavía no está en la compañía y dice, bueno, no quiero crear la compañía, le voy a transferir esa propiedad a mi hijo y ejecuta un deed, usted ya tiene que pagar ese impuesto de regalo de hasta un 40%, con una exclusión solo de $18,000. Entonces, usted como inversionista, por favor, tome en cuenta estas reglas. No queremos que cometa errores que al final pueden ser muy dolorosos de pagar, y especialmente si no tiene liquidez. Pero estamos hablando de compañías. Entonces, ¿puedo transferir como inversionista una compañía libre de impuestos? Sí, ¿se acuerda que hablamos de tipos de compañías? Existe una compañía que puede ser transferida sin problemas y es la corporación, porque la corporación es tratada como un intangible. El impuesto de regalo se aplica a los extranjeros solo sobre la transferencia de los tangibles. Y por eso mencioné real estate, porque no hay nada más tangible que una propiedad de real estate. ¿Ok? Entonces, pero si transfiere compañías, que son corporaciones, no está, sujeto a este impuesto. Las LLCs,
Esta es una pregunta que siempre me hacen. Me dicen, Andrea, entonces eso quiere decir que puedo transferir mi LLC a mis familiares y no hay ningún problema. Y mi respuesta sería, depende. No hay una regla clara con respecto al LLC y no recomendaría que necesariamente haga la transferencia de su LLC y le garantizaría que está libre de este puesto de regalo. No tenemos una regla específica como si la hay para una corporación. Hay un caso y muchos practicantes, practitioners, usan este caso para poder hacer un argumento al IRS diciendo que hemos transferido intangibles. Pero la regla no está muy clara y a mí me gusta ser muy conservadora porque quiero evitar problemas en el futuro, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan esta regla. Ahora, usted de repente no está planeando en transferir algo, pero puede ser, que Dios no lo quiera, que fallezca. ¿Qué es lo que va a pasar con su compañía en los Estados Unidos si usted llega a fallecer? Esto es muy importante. Nosotros aquí tenemos un impuesto a la herencia, se llama State Tax. Hay una exclusión de $60,000, pero el impuesto es de hasta un 40% sobre el valor de su inversión, no sobre el costo de las propiedades, no sobre el costo de la compañía, sino el valor en el mercado de lo que usted tenga en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, antes de abrir la compañía, usted tiene que proyectarse y ver cuánto va a valer mi compañía en el futuro. Tuve un cliente que inició la compañía en nada. La compañía proporcionaba servicios tecnológicos, pero inició solo para recibir pagos de otro país y en los años, y no valía nada, valía al principio solo lo que habían puesto en la compañía. Pero de 5 años de la creación de la compañía, esa propiedad empezó a valer más de $1 millón. Esa compañía, perdón. No tenían propiedades, no tenía nada, pero el valor de la compañía por toda la inversión que habían hecho, por todas las cuentas que tenía un valor de más de $1 millón. Entonces, imagínense qué es lo que puede pasar con ese inversionista que cuando creó la compañía no pensó que su compañía podía valer y que esa persona fue un extranjero, es un extranjero, y al fallecer, esta propiedad que tenía, en este caso una compañía, estaría sujeto a un impuesto súper elevado. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando ustedes van a crear la compañía hay muchas opciones que ustedes puedan tener. Usted de repente puede decir, bueno, déjame crear esta compañía que va a ser subsidiaria de una compañía en el extranjero. Si esa es la estructura, entonces usted no va a estar sujeto a este tipo de impuestos. ¿Ok? Muy importante poder conocer y entender estas reglas para evitar problemas. Tipos de inversiones también es muy, muy importante. Aquí tenemos varias personas que han abierto compañías. Si su compañía se abrió para obtener propiedades de bienes raíces, entonces usted debe saber que, por ejemplo, hay una ley que le va a aplicar especial que se llama FIRPTA, Foreign Investment and Real Property Tax Act, que le obliga a la retención de un 15% cuando usted transfiere la propiedad. Pero me dirá, no, no, un momento, yo creé esa compañía para evitar la aplicación de esa ley. ¿Es posible? Y yo le voy a decir, sí. Es posible evitar la aplicación de FIRPTA si usted tiene una compañía, pero depende de qué tipo de compañía tiene. Si usted tiene una corporación que es dueña de la propiedad, al momento de vender la propiedad no va a tener que pagar ese impuesto. Si usted tiene una single member LLC, lamentablemente no. Usted va a tener que tener una retención porque una single member LLC, una LLC con un solo dueño, es una entidad transparente. ¿Ok? Ahora, si tengo una multi-member LLC, una LLC con varios dueños, ¿evita FIRPTA? Claro que sí. Entonces, la inversión también es importante y está conectada mucho con el tipo de compañía que usted desea abrir en los Estados Unidos. También existe otros tipos de regulaciones especiales como FEDAP, Fixed Determinable Annual Periodical, rentas especiales, inversiones pasivas que pueda tener en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué problemas comunes hemos visto aquí? O que las personas que crean las compañías, cuando las crean, no se dan cuenta que van a encontrar en el futuro. Mencioné aquí el IT number porque esto es muy importante, porque las personas dicen, Andrea, crear la compañía es bien fácil, es más, no te necesito. Voy a ir a sambis.org, déjame crear mi compañía y lo voy a crear con mi hermano. Entonces la compañía va a empezar a operar porque vamos a proveer servicios en mi país, pudimos abrir la cuenta de banco, pero no se dan cuenta que si esta es una multi-member LLC, si esta es una que es tratada tributariamente hablando como una partnership, ustedes después del primer año de operación de la compañía van a tener que hacer un reporte sobre esas ganancias generadas o los gastos que haya tenido la compañía, pero van a tener que hacerlo en su declaración personal, en un formulario que se llama 1040, pero viene de 1040 para extranjeros.
Para presentar ese documento al IRS, usted tiene que tener un IT number, un tax ID para usted, o tiene que solicitarlo. Los problemas comunes que veo que surgen es que presentar el pasaporte es un problema. He tenido clientes que tienen las embajadas en su país cerradas, Venezuela, por ejemplo, entonces no es posible sacar copia certificada del pasaporte. Cuando ustedes no presentan copia certificada del pasaporte, pueden también presentar el pasaporte original al IRS para poder obtener el ITIN o trabajar con un Certified Acceptance Agent. Por ejemplo, yo soy Certified Acceptance Agent y yo me encargo de como que certificar que el pasaporte es válido y verídico. Y no lo puedo hacer sin tener ese documento físico en la mano. Entonces me ha tocado trabajar con personas extranjeras que me han mandado el pasaporte por DHL, lo he visto y hemos tenido que revisar el pasaporte, porque esas son las reglas que aplican para obtener un tax ID. ¿Ok? Perfecto. Entonces, importante comprender esas consecuencias de abrir una compañía en los Estados Unidos, y para eso vamos a hablar un poquito más detalles sobre la diferencia entre la LLC, la corporación y las obligaciones con el IRS. Una corporación requiere de formalidades que usted debe seguir. Si me comparten un poquito, por ejemplo, qué tipo de compañías tienen, aquí tengo varias preguntas, voy a tratar de responderlas en un momento. ¿Qué tipo de compañías tienen para poder enfocarme? LLC, corporación. Ok, si tienen una corporación, espero que estén siguiendo las formalidades, porque la corporación tiene formalidades específicas. Tienen que tener un libro organizado, minutes o oh my God, me olvidé cómo se dice minutes en español. Las actas de las reuniones anuales, tienes que seguir las formalidades de la compañía porque si no puede perder la protección contra demandas, el velo corporativo que tiene esa entidad. Entonces, por favor, si tienen esas compañías, asegúrese de cumplir con las formalidades. Otra característica de la corporación es que la corporación presenta una declaración 1120 donde los dueños no reciben un schedule, no reciben un summary, un resumen de las operaciones de la compañía como sí sucede con las LLCs. Se llaman los schedules K1, K1, donde hay un reporte que recibe el dueño de una partnership o de una LLC con varios dueños para reportar después eso en sus declaraciones de impuestos. Eso no sucede con la corporación. La corporación presenta su 1120 y de forma similar como operan las sociedades anónimas en su país, si es que no hacen distribución de dividendos, los dueños no tienen que hacer ninguna declaración de impuestos. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Una cosa que sí quiero mencionar es que las corporaciones están sujetas a unos reportes especiales solo porque sus dueños son extranjeros. Porque el dueño, 25% o más, son dueños extranjeros, tienen que presentar un reporte que se llama la 5472, que genera una penalidad de 25%. Bueno, dependiendo de las operaciones que tenga el dueño con la corporación, no vamos a entrar en detalles, pero mi recomendación para ustedes es que hablen con su contador para asegurarse de que están cumpliendo con las regulaciones del formulario 5472, porque ese formulario trae una penalidad de $25,000. Entonces, usted que pensó que era bien fácil y súper rápido crear su corporación en los Estados Unidos, y en realidad lo es, puede meterse en problemas o su compañía en problemas por no saber esta regulación, por no tener contadores especializados en derecho internacional que los estén guiando de la manera correcta. ¿Ok? LLCs. Las LLCs son muy famosas, todo el mundo las tiene, son flexibles, pero también están sujetas a que usted siga las formalidades. Usted no puede tener una compañía, una corporación, una LLC, y usar las propiedades de la compañía como si las propiedades fueran suyas. Si usted empieza a tratar esa compañía como si no existiera, entonces el IRS y sus acreedores también van a tratar a esa compañía como si la compañía no existiera. Entonces, mi recomendación para ustedes es cuentas de banco, los gastos tienen que ser relacionados a las operaciones de la compañía. Si la compañía tiene una propiedad, usted está viviendo en esa propiedad en los Estados Unidos, no nada más se quede en los Estados Unidos, en la propiedad y viva. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que pagar renta por la propiedad, porque la propiedad no es suya, recuerden. La propiedad es de la compañía. Hay un caso muy famoso, eh, un caso donde el IRS ha atribuido ingresos a la compañía para imponerle impuesto, precisamente en esa situación, donde los dueños vivían en la propiedad y no pagaban impuestos por la renta. ¿Ok? Perfecto. Por la renta que supuestamente debió recibir. Si es que estamos tratando usted
y la compañía. Como dos personas separadas, usted tiene que respetar la existencia de la compañía. Otra cosa, las declaraciones de impuestos, como ya les decía, son reportadas en los dueños. Si tienen una single member LLC, una LLC con un solo dueño, tiene que hacer la declaración en su declaración personal, la 1040 NR. Si es que tiene dos dueños, un formulario 1065. Es importante que se comunique con su contador para hacerlo a tiempo. Marzo 15 es la fecha límite y ellos les van a dar un resumen, cada uno, que usted tiene que presentar en su propia declaración de impuestos. Otra cosa, las single member LLCs, las LLCs con un solo dueño también están sujetas al formulario 5472. Penalidad $25,000. Y aquí hay mucha confusión, muchos practitioners, muchas personas dicen, no, a las LLCs no les aplica este formulario, sí les aplica, hay una regulación, si es disregarded, si es una LLC con un solo dueño, les aplica. Y si ustedes tienen una LLC que no está cumpliendo con ese formulario, bueno, la penalidad es $25,000. Si su contador le dijo que no tiene que presentarlo, bueno, hay recursos con el IRS donde usted explica exactamente eso. Mi contador me dijo que no tenía que presentarlo. Entonces, si el IRS le impone la penalidad y ve que su contador no le dijo eso, ellos pueden retirarle la penalidad. ¿Ok? Para todo hay soluciones. Lo importante es que sepamos que estas reglas existen para poder evitar esos problemas que nosotros vemos que ocurren siempre. Perfecto. Otra cosa que quería mencionar, y lo vuelvo a repetir porque lo dije al principio cuando estamos hablando por los pasos para crear la compañía. La LLC es muy flexible desde el punto de vista tributario, como les decía. Si usted empieza sus operaciones y se da cuenta que le conviene que su LLC sea tratada como una corporación, entonces vamos a hacer un filing con el IRS, vamos a hacer un reporte con el IRS diciendo, por favor, trátame como una corporación. Y se llama Check the Box. Nosotros elegimos que en vez de LLC se le trate como una corporación. ¿Ok? Perfecto. Errores muy comunes. Yo sé que muchos de ustedes están aquí y van a tratar de crear sus compañías por ustedes mismos, porque es muy fácil, pero a veces si no entienden las denominaciones que ustedes van a encontrar en Stanbic, por ejemplo, como Member Manage, Authorized Representative, ustedes van a hacer, perdón, van a hacer esas elecciones sin darse cuenta y van a, por ejemplo, perder privacidad. Si es que ustedes dicen member, manage o members, MMGR, y esa es la designación que ustedes van a elegir, ustedes ya le están diciendo a todo el mundo que ustedes son los dueños de la compañía. Cuando les es realmente recomendable que ustedes simplemente se identifiquen como managers. Yo puedo ser manager de sus compañías, como les decía, y eso no quiere decir que yo sea dueña de su compañía. ¿Ok? Otro error es que muchas de las personas me han preguntado y me dicen, necesito un operating agreement, Andrea. Realmente necesito un operating agreement. Dime, o me estás diciendo que lo haga porque, bueno, quieres proporcionar los servicios que no necesitamos. Realmente en la Florida usted no necesita un operating agreement, ¿ok? So, no se sienta presionado a tener un operating agreement o saque cualquier operating agreement que al final no le va a servir. Un operating agreement es bueno tenerlo si usted va a incluir provisiones que le van a resolver algunos problemas, que le van a dar protección a su compañía, como por ejemplo protección contra acreedores, charging orders protection. Entonces, para las personas que dijeron que tenían compañía, por favor, pueden ustedes después revisar su operating agreement y ver si en el operating agreement dice si tiene esa protección, charging orders, protección contra acreedores. También es bueno tener un operating agreement si es que voy a incluirle provisiones para evitar el proceso de sucesiones. Entonces, por favor, revisen ese Operating Agreement para ver si es que tienen vesting provisions en su documento. Finalmente, quiero mencionar sobre la ley de transparencia corporativa. Es muy importante que cumplan con esta ley. El deadline es el 1 de enero, bueno, no, 1 de enero del 2025 para las compañías que se crearon antes del 2024 y para las nuevas compañías solo tienen 90 días. La ley entró en vigencia en enero del 2024. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema, nos va a dar mucho gusto poder ayudarlos. Tenemos varios recordings, varios videos sobre este tema para que ustedes puedan informarse sobre estas leyes. ¿Ok? Perfecto. Ahora voy a compartir información sobre... yo tengo una LLC. Ahora vamos a empezar a responder las preguntas, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos la primera pregunta, déjenme ver. Pero antes de presentar esa pregunta, quiero
hacer como que un resumen de las diferentes estructuras que hay disponibles para ustedes. Tenemos las diferentes tipos de propiedades independientemente de si usted quiera ponerlas en una compañía o no. Recalcar que todas esas inversiones van a estar sujetos a los impuestos de sucesión si es que usted es un extranjero con una exclusión de $60,000. Por encima de eso, el impuesto puede ser de hasta un 40%. Usted crea la compañía porque quiere protegerse contra liability y el liability se puede perder si no lleva su compañía en orden. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tipo de compañías puede establecer? Corporaciones, LLCs, incluso trust. Pero aquí quiero recalcar que un trust es creado solo para evitar un proceso de sucesión. Ejemplos de estructuras. Este ejemplo que les estoy mostrando se debe a que esta pareja va a hacer una inversión sustancial en los Estados Unidos. Por ejemplo, $2 millones, dos propiedades. Entonces, lo que ellos quieren es no tener que pagar, si la inversión es de $2 millones, aproximadamente $800,000 de impuestos en la IRS. Es por eso que se establece una estructura con una compañía extranjera. Si las propiedades están bajo una compañía extranjera, no hay un impuesto de sucesión porque al fallecer los dueños, ellos no están aquí, la compañía no va a fallecer y esa es la forma en que obtienen esa protección. Después, un ejemplo de todos los diferentes tipos de estructuras que hay. eh, en no estructura, compañía doméstica, corporación, compañías extranjeras, trust y todo eso. ¿Okay? Entonces es importante entender por qué estamos tomando esas decisiones. Como pueden ver, pueden llamarnos por teléfono, WhatsApp, enviarnos mensajes de texto. Vamos a estar encantados de poder ayudarlos a establecer su inversión o a crear sus compañías en los Estados Unidos. ¿Okay? Otra vez, mi nombre es Andrea Aguilar, abogada de Legacy Counsel. Pueden contactarnos y manténganse conectados a nosotros, atentos al newsletter, porque vamos a compartir este recording, esta grabación, y también vamos a anunciar otras sesiones informativas.